En la parábola que Jesús cuenta acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, aparece el personaje más indefenso ante el personaje más poderoso. Una viuda, claro está, pobre, una viuda que delante del pueblo pues se considera como una persona frágil, como un eslabón junto con los huérfanos, el eslabón más débil de la sociedad de aquella época, se enfrenta ante nada más y nada menos que un juez, pero un juez que además es perverso, corrupto, no tiene temor de Dios, no tiene respeto al hombre. Y el Señor utiliza esa parábola tan extrema para enseñarnos a seguir orando, aunque pudiera parecer que el cielo está en contra de nosotros. Y esto es algo que sentimos a veces, ¿no es verdad? Cuando oramos tendemos a desmayar, porque parece que Dios como que no nos oye, que está en contra de nosotros, que guarda silencio, y que su silencio nos puede parecer un no rotundo o una indiferencia. Pero todo eso son simplemente percepciones subjetivas, porque la palabra de Dios es muy clara acerca del silencio divino. A Job le parecía también que Dios era completamente contrario a él o indiferente a él, y era porque no estaba recibiendo la palabra de Dios. Solo estaba escuchando Job sus propias palabras o las palabras de sus amigos que se comportaron como enemigos. Pero eso es una percepción, como hemos dicho, subjetiva. No estaba pasando eso. Y muchas veces Dios deja que sigamos perseverando en la oración y esperando y confiando en sus promesas sin aún ver nada, ninguna señal, por lo menos clara, de que Él vaya a darnos lo que le pedimos. Y esto para nosotros es muy desalentador y a veces desesperante. Por eso Jesús dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad que tenemos debido al mundo en el que vivimos, debido a nuestra propia debilidad pecaminosa, debido a los ataques del enemigo, debido a la seducción de este mundo y las necesidades que éste nos puede dar o nos puede sugerir. Por lo tanto, ¿qué pasa en ese tiempo? Dios está preparando algo mejor. Dios está no ausente, sino presente. El hecho de que alguien esté callado no significa que no esté con nosotros. Y así también lo vemos claro en el método divino de revelar sus atributos, su sabiduría y su poder en el momento oportuno. La sabiduría y el poder de Dios se perfeccionan en nuestra propia debilidad. Su gracia es mayor que nuestra necesidad, es mayor que nuestra debilidad, es mayor que cualquier cosa por la que estemos viviendo, que nuestras propias circunstancias. Pero Él está poniéndonos a prueba. En muchas ocasiones el espera de Dios significa prueba. Y es ahí donde tantos que parecen ser cristianos demuestran no serlo. Porque cuando tenemos que pasar por la prueba de la fe, entonces se ve si realmente hemos creído o somos simplemente hipócritas. Ahí donde hay esa gran separación entre aquellos que oran y aquellos que rezan y repiten oraciones pero que no son de Dios. Dios espera fortalecer nuestra fe. Dios quiere fortalecernos en la perseverancia. Y Dios quiere que sigamos adelante para fortalecernos como se fortalece el gimnasta haciendo y repitiendo los mismos ejercicios una y otra vez. Y también el Señor permite que nosotros pasemos por este tiempo de espera prolongada, porque Él quiere realmente acabar con aquellas cosas que son de nuestra propia carne. Si Él nos respondiera inmediatamente a nuestra súplica, pues fácilmente nos volveríamos arrogantes y pensaríamos que Dios es una especie de comerciante en el que nosotros le damos lo que Él quiere y Él nos da inmediatamente lo que necesitamos. Ese comerciante al que se le paga el dinero
y exigimos que rápidamente, al instante o muy brevemente, en breve, nos dé lo que tenemos derecho. Pero es que no tenemos derecho a nada. La gracia es gratuita, no se gana. Es un regalo de Dios. Aunque nosotros también podemos tener ese espíritu legalista de pensar que como que Dios nos debe algo, como que podemos exigirle a Dios, como que podemos demandar a Dios, demandarle por las cosas que le pedimos. Pero el Señor no se detiene ahí y nos detiene ahí para que entendamos que es solo por gracia y es solo en su tiempo y es solo cuando nosotros nos sometemos a su voluntad, cuando entendemos lo que significa hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad en mí, como aprendió también Jesús y dijo en aquel momento terrible de Getsemaní. Pero Dios también, en ese tiempo en el que aún no nos responde, está simplemente llevándonos a su palabra una y otra vez, porque eso es lo que debemos pensar, lo que debemos hacer. Volver a la palabra de Dios y fortalecernos en esas promesas, porque las dificultades muchas veces nos obligan a volvernos a Dios y a buscar de Dios la respuesta a su demora. Y Él siempre nos va a dar la palabra adecuada para que entendamos su propósito y no desesperemos, porque la prueba de la fe no es para destruir la fe, sino para fortalecerla y llenarla aún más de todo lo necesario para que sea más firme en la vida. Debemos entonces perseverar como aquella mujer perseveró a pesar de las negativas una y otra vez de ese juez malvado. Ella siguió perseverando porque su causa era justa y confiaba en que finalmente iba a ser atendida como luego pasó. Y el Señor, por vía de contraste, dice, espera, no estáis orando a un juez malvado que no tiene temor, a un juez que no respeta. No, estáis orando a aquel que es vuestro Padre en los cielos, que es el que hace justicia. No es delante de un juez injusto, sino que vuestro Padre, Él hará justicia. Entonces nosotros tenemos que seguir perseverando en la oración y perseverando en la fe, porque la oración se alimenta de la fe. Es el ejercicio principal de la fe y por lo tanto tenemos que seguir confiando en que Dios nuestro Señor es misericordioso, es muy misericordioso. Y como nos recuerda Santiago en su maravillosa carta, nos habla de el fin del Señor, que Él es muy misericordioso y compasivo. Habéis oído de la paciencia de Job y así, y de la perseverancia también de tantos otros. Pero dice que Él es muy misericordioso y compasivo. Qué maravilla es esto para nosotros. Alimentar nuestra fe de la palabra de Dios, de honrarle a Él creyendo su palabra. Sabemos bien que si no permanecemos en Dios, vamos a buscar otras soluciones. Si no permanecemos en fe y en oración, vamos a ser llevados a equivocarnos, como le pasó a Saúl cuando no llegaba a tiempo, supuestamente, el profeta Samuel. Y ahí donde él se equivocó y acabó en la hechicería y acabó en la ruina, acabó en la apostasía. O como le pasó al pueblo de Israel cuando pensaban que Moisés había muerto o desaparecido, que ya no estaba allí, que por lo tanto había que buscar un Dios alternativo. Y eso les trajo una ruina terrible. Así nosotros no debemos caer en la tentación de buscar otra solución por otra parte, sino seguir confiando en la promesa de Dios. No haciendo como Abraham, que buscó otra cosa alternativa, Sara y Abraham, porque por un momento su fe se debilitó y buscaron a través de otras vías recibir la promesa que Dios les había dado. Y así debemos entender que la providencia no es, como alguien dijo muy bien, no es nuestra Biblia, es la palabra de Dios y no las cosas que nos pasan, no lo que nosotros vemos, nuestra propia circunstancia hoy día, lo que define el propósito de Dios, sino su palabra. Así que tenemos que creer contra
la providencia, es decir, contra lo que parece que nos está pasando, que lo que nos pase, porque los eventos de la providencia no pueden ser cambiantes, pero la promesa de Dios va a prevalecer. Las nuevas necesidades que podamos tener, también podemos traerlas a Dios en sumisión a la voluntad de Él y no rindiéndonos como sería someternos a la voluntad del maligno que quiere echarnos de la oración como sea. Sigamos orando, sigamos confiando, sigamos entonces no desanimándonos hasta que recibamos del Señor la respuesta en justicia y misericordia. Y si acaso Él nos dice que no, nos proveerá de algo mucho mejor y nos dará el consuelo y la paz y la fortaleza que necesitaremos entonces. Porque así es como Dios trabaja también en el silencio, en la espera. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a seguir confiando, a pesar de que no veamos ningún indicio, o a veces cosas contrarias a lo que oramos. Pero Señor, si nuestra causa es justa y así lo tenemos en tu palabra, entonces ayúdanos a creer que tú eres muy misericordioso y compasivo, que nuestro Padre hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche, y no se tardará en responder. A veces nosotros parece que estamos creyendo que tú tardas, pero tú siempre tienes tu tiempo perfecto. Ayúdanos a confiar en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo día.